Street Fighter 2 fue un boom en los 90, no solo por la magnífica jugabilidad sin precedentes, sino por los personajes que nos ofreció y había que ir enfrentando en el famoso torneo. Pero cuando el avión que nos trasladaba de un país a otro se enrumbaba a Japón, donde nos aguardaba Ryu, el protagonista de la saga y maestro de Lanzatsuken, enfrentábamos al típico personaje que era del agrado de todos en esos años, por su contextura, buenas patadas y técnicas especiales. Pero Ryu no era el único que estaba de local si peleábamos en Japón. El voluminoso Edmond Honda, el hombre de la técnica de las 100 manos, el de los cabezazos prominentes, era otro peleador nacido en la Tierra del Sol naciente. En ese tiempo, el sumo era uno de los últimos recursos para los juegos de lucha, donde las primeras opciones de los estilos de los héroes eran el kung fu, karate, boxeo o lucha libre. Ni siquiera los antagonistas lo usaban, debido a la escasa popularidad de ese deporte fuera de tierras niponas. Hasta en las películas de acción casi no se les veía. El más recordado era el luchador que enfrentó a Van Damme en la película Contacto Sangriento. Además que representar con fidelidad las mejores técnicas de este legendario estilo era complicado, o peor aún, hacer que despierte el interés de un público que estaba acostumbrado a los golpes de puño, patadas voladoras y derribes. Exagerando sus destrezas, Edmond Honda llegó para quedarse y demostrar que fue un gran acierto en la saga, plasmando el mundo del sumo con sus potentes golpes y otros recursos que cayeron a pelo en esta franquicia. Pese a su gordura, no daba para considerarlo un personaje lento. Sus ataques eran muy potentes debido a su gran fuerza, lo que lo hacía un rival muy incómodo de enfrentar, dando paso a una generación de Rikichis que vinieron después con los posteriores títulos lanzados luego de Street Fighter 2. A Edmond Honda lo conocimos en ese inolvidable juego lanzado en 1991. Apareció en uno de los pósters del mismo, donde aplicaba su famosa técnica de las 100 manos al imponente Sagat. Bajo la producción de Yoshiki Okamoto y diseñado por Akira Nishitani y Akira Yasuda, nos recibía no precisamente en una arena tradicional, sino en una casa de baños termales niponas. Al momento de ganar el encuentro, se apreciaba el resplandor del monte Fuji y el personaje del muro mostraba un mensaje que dice "Chobut Ari, tienes la victoria". Este fue uno de los stage más populares y que hicieron característico a este personaje. El cariño que le agarraron los fanáticos fue tal que en posteriores escenarios en la saga encontrábamos referencias con este. La primera referencia la encontrábamos en Street Fighter Alpha, junto a la tienda de Sonson, donde se le ve la entrada con el nombre del baño caliente. También tiene una aparición en Marvel vs. Capcom, mostrando más espacios de los baños, empezando por un cuarto para hombres, y si lograbas derribar a tu adversario al costado derecho del escenario, atravesaban la pared para ver el baño de mujeres, con Sakura y su amiga en la tina derecha animando la pelea. El escenario era una clara referencia a la cultura japonesa, en este caso a sus tradicionales baños públicos, denominados Sento, que destacaban por mantener la arquitectura y decoración Shinto, del que en un principio derivó esta tradición como una rutina religiosa para después formar parte de la vida cotidiana, que hasta hoy en día mantiene su utilidad. Para Street Fighter 2, lanzado para Nintendo Switch, los jugadores notaron un cambio en el escenario de este carismático personaje. El original contaba con una pintura del sol naciente en el fondo, símbolo del imperio japonés. En el relanzamiento para Nintendo Switch, dicha pintura había sido removida. Cabe destacar que en algunos casos, este simbolismo despierta sentimientos nacionalistas en algunos. A simple vista, un sujeto grande y voluminoso, 1,89 de estatura y 170 kilogramos de peso eran las estadísticas de su anatomía. Tenía el cabello recogido con el típico chotnage, el peinado tradicional que usan los practicantes de este estilo. Viste una yukata azul, su rostro está pintado, imitando el maquillaje Komadori, utilizado en el teatro kabuki. Pese a ser obeso, tiene un físico muy bien trabajado. Tal vez no sea tan lento como lo aparenta su peso, sumado a su destreza en el sumo, con su pasión por la pelea, lo hacen un rival complicado, en especial en combates a corta distancia.
Esa cara de pocos amigos, con la que tantas veces se ha presentado, resultó ser muy engañosa. Es un sujeto muy bonachón, con un gran sentido de hermandad con los demás luchadores, sobre todo con los japoneses. Esto se aprecia en la película animada de Street Fighter, donde le da a Ryu la mitad del dinero ganado en su combate con Dalsin. Se entrega al máximo en cada pelea, pero respeta con intensidad a sus contendientes, además que su cordial forma de ser hace que entable amistades sin ningún problema, siendo el gordito buena onda de los grupos. El honor que posee es inquebrantable, y es otra de sus virtudes a la hora de pelear, ya que todas sus batallas no solo las gana con golpes, sino con honestidad. Posee un lado filántropo y no duda en ayudar a quien lo necesite, como fue el caso de las Dolis, a quienes les permitió quedarse en su dojo el tiempo que sea necesario hasta que recuperen su memoria y sanen sus heridas. Entrando en la historia de este personaje, desde muy niño empezó con el arduo entrenamiento para convertirse en el mejor sumo de la historia, logrando el grado Doseki, un rango menor al de Yokozuna, y pensando que su misión era expandir este arte por todo el mundo para demostrar la efectividad del mismo. Su aporte fue tal que empezó a luchar incansablemente para que lo consiguieran un deporte olímpico. El orden cronológico de esta saga es complicado. Sabemos que existe Street Fighter 1 y 2 respectivamente, pero salieron versiones para atar algunos cabos sueltos que quedaron inconclusos en la trama. En Street Fighter Alpha 2, Honda tiene un cameo, no como un personaje seleccionable, sino enfrentando al ninja americano de Sodom. Cuando el imperio criminal de Matt Gear colapsó, luego de que Cody y compañía hicieran sentir la fuerza de sus puños en esas calles, Sodom, el subjefe del segundo stage, que era un apasionado por la cultura japonesa, decide hacer resurgir desde sus escombros a la mencionada pandilla y viaja a Japón con la misión de reclutar a luchadores de sumo que sean útiles a su causa. En su secuencia final, entra en una competencia para medir fuerzas con sus posibles aliados, donde enfrentaría al líder de ellos, siendo nada más y nada menos que el mismo Edmond Honda quien salía a recibirlo. Tras un breve diálogo, este acepta unirse a la banda, siempre y cuando el extranjero lo derrote. El resultado era obvio. Sodom no pudo hacer nada ante el maestro, que sin muchos apuros superó al americano con complejo de japonés, pero reconoció su valor de cara a combate. En Street Fighter Alpha 3, viaja por el mundo en busca de rivales fuertes para mostrar la fuerza del sumo. Aquí conoce a Ryu, donde lucha con él. En este juego se ve a Honda esparcir sal en sus introducciones de cada pelea, un ritual que tienen los sumos antes de sus combates para ahuyentar a los malos espíritus, una forma de cuidarse entre ellos. Se vuelve a ver las caras con Sodom y entabla una gran amistad con Zangief. En los cómics, Zangief apoda a Honda como el Tsunami Azul, en paralelo a su propio apodo de Ciclón Rojo. Se ayudaron mutuamente para destruir la base de Shadaloo. Su participación concluye solidarizándose con las Dolis, dándoles un lugar donde quedarse mientras se recuperan y enseñándoles algunos de sus movimientos básicos. Al llegar al mítico Street Fighter 2, se muestra un Edmond Honda iracundo porque la gente menosprecia el sumo, hasta lo consideran un arte marcial débil que solo es popular en Japón. Esas opiniones generaron mucha molestia en él. Se inscribe en el segundo torneo para demostrar que los luchadores de sumo se encuentran entre los más fuertes del mundo. Además, anhelando en probar su fuerza contra otros y alcanzar el grado de Yokozuna. Vuelve a investigar a Shadaloo, luego de enterarse que tenían que ver con algunos casos de luchadores de sumo que se inyectaban drogas bioquímicas. No hay honor en eso, y un hombre tan apasionado que siempre ha caminado por el camino recto lo sabe. La intención no solo era darle al sumo la popularidad fuera de Japón, sino de demostrarle a las futuras generaciones que las batallas se ganan con su fuerza, pasión y técnica, no con drogas.
Los noventeros recordamos con nostalgia esos enfrentamientos en ese baño japonés, con este luchador y su inconfundible banda sonora, compuesta por Yoko Shimomura y Isao Abe. Que nos costó algunos créditos cuando recurría a su popular técnica de las 100 manos o el potente cabezazo que lanzaba, además que sus golpes quitaban cantidades de vida considerables. Si nos descuidábamos, solo nos quedaba resignarnos a sucumbir ante este experto y ver sus voces de victoria que mostraban la seriedad con las que nos enfrentaba y la alegría de este personaje. Al culminar el torneo, Honda vuelve a Japón para seguir con su entrenamiento y el de sus pupilos. No todo en la vida de este hombre es lucha y perfeccionamiento de sus destrezas. También tiene un gran gusto por la comida, como el arroz, fideos y los baños termales, teniendo un negocio propio con esta temática tan importante para su país, que mantenía a la par con su dojo. Tras una breve ausencia en el roster, este carismático individuo vuelve en Street Fighter 4 al estar alejado por un tiempo de su tierra natal. Pese a su breve periodo de descanso, sus objetivos siguen siendo los mismos: probar al mundo la fuerza del sumo, y con sus vehementes movimientos y agilidad impropia de alguien de su peso, estaba dispuesto a demostrarlo. Se encontró con Hakan, un viejo amigo de él. Vuelve a mostrar su lado solidario al querer ayudar al fuerte, que además de ser un luchador enmascarado, es un chef y por recomendación de Honda decide incursionar en la gastronomía japonesa. Su última aparición fue en Street Fighter V. La evolución en gráficos y su presentación en esta nueva generación de consolas era sorprendente, muy lejos quedaba aquel personaje que conocimos en 1991. Su participación no tiene mucha importancia, ya que solo está en un viaje con su amigo Hakan, que busca combinar sus dos gustos, iniciando un periplo gourmet para probar las distintas gastronomías del mundo y saciar su exigente paladar. El otro apetito que desde el inicio no cesó fue su hambre por conseguir alumnos, y precisamente recorre el mundo en busca de nuevos discípulos. Fuera de la franquicia, contribuyó en la cultura popular con diferentes apariciones, como en la película Street Fighter: La Última Batalla, interpretado por Peter Crespo. Todos sabían que había muchas incongruencias con el juego. Honda era un reportero del equipo de Chun-Li y su apariencia se asemejaba más a la de un hawaiano que a la de un asiático. Esta película contó con un videojuego y sería el mismo actor quien volvió a interpretar al sumo. Los fanáticos de este personaje y coleccionistas de figuras de acción no dudaron en comprar un Street Fighter Sota o store colectible que está basado en él. Incluso yo tengo un Street Fighter Sota de este personaje, que lo guardo al lado de este cuadro que me obsequiaron. En la película City Hunter de Jackie Chan, el actor chino se transformaba brevemente en este sumo para enfrentar a su similar de Ken, en un momento inexplicable pero gracioso en el largometraje. En otros animes ponían a luchadores con similitudes a él. Peter Griffin lucha contra Mr. Wash en un episodio de Padre de Familia, parodiando los movimientos de Ryu y Honda. No estuvo presente en el anime del juego, tampoco en el crossover que los enfrentó a los luchadores de Tekken. De hecho, es el luchador de los 8 seleccionables que menos apariciones tuvo en crossovers, pero estuvo en la serie estadounidense. Y en la película animada sostiene un enfrentamiento con Dalsim y Balrog.
Según su biografía ficticia, posee un espíritu inquebrantable de pelea y es un ferviente apasionado por lo que hace. En la realidad, es el padre de los sumos en videojuegos de lucha, que dio luz verde a la aparición de un sinnúmero de voluminosos luchadores representantes de ese arte marcial tradicional japonés, luego de que Honda haya puesto el sumo en el mundo de Street Fighter.